Hola a todos, buenas noches. Soy su asesora Araceli Morales y bueno, la idea de esta videoconferencia es para apoyarles a terminar los assignments de este curso que es Inglés 3 y bueno, para todos aquellos que ya tienen sus assignments o sus tareas terminadas, pues felicidades. Y a quienes todavía tengan pendientes, pues bueno, voy a tratar de aclarar ciertas dudas que pudieran tener al respecto. ¿Ok? Bueno, lo primero que me gustaría revisar con ustedes es algunos detalles que de repente parecen como muy obvios, pero pues de repente ya no lo son tanto, ¿no? Las consideraciones iniciales. Recuerden que ustedes tienen un tablero de avisos en la plataforma y cada semana pueden encontrar ahí un resumen de la unidad que corresponde o la que se recomienda que trabajen durante esa semana para evitar atrasos. Recuerden que durante las 3 primeras semanas del curso, el curso dura 4, ustedes tienen oportunidad de enviar sus trabajos, recibir retroalimentación y volverlos a enviar. Ah, si ustedes esperan hasta la última semana, empieza ya la próxima semana, como es una semana muy cortita y solamente dura 3 días, ustedes ya no tienen oportunidad de un segundo envío. ¿Ok? Eso está también en las consideraciones iniciales en la sección de avisos. Entonces, por eso es tan importante que lean la sección de avisos. También ahí les colgué algunos materiales que les pueden ayudar a hacer cada uno de los assignments de cada unidad. ¿Sí? Bueno, el segundo punto es avoid downloading homework from the internet. Eso ya lo saben, es plagio. Podrán, pues no sé, escapársenos ahí alguna o dos tareas o algo, pero en caso de que no, yo me dé cuenta que están plagiando, pues inmediatamente su trabajo queda anulado con un reporte de tutoría que queda en su expediente académico. Entonces, por eso es importante que ustedes se puedan programar, organizar durante las 3 primeras semanas para que no tengan este tipo de problemas y puedan preguntar todas aquellas cosas que no queden muy claras. ¿Sí? Entonces, es importante no esperar hasta la 4 semana para hacer su trabajo. ¿Sí? Entonces, pues bueno, si ustedes recuerdan, esta es su plataforma, aquí está la sección de avisos. Si no han revisado, es importante que vean desde la bienvenida, cómo vienen las actividades programadas. ¿Sí? Aquí en las actividades sugeridas es donde les estoy poniendo el calendario de la oficial que ustedes ya tienen y cuánto vale cada uno de los assignments para que no tengan alguna duda acerca de lo que tienen que entregar y cuándo, ¿sí? También aquí les doy las fechas. Recuerden también que la semana laboral es de lunes a viernes, ¿sí? Normalmente nosotros revisamos también los fines de semana, pero a veces pues es un poquito más tardado, ¿no? Entonces por eso se señala en el calendario de cuándo a cuándo ustedes pueden esperar también que la revisión sea entre máximo 48 horas de que ustedes envían su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que ustedes revisen esta parte de los avisos, ¿sí? Y como les comentaba, en cada unidad les estoy mandando, por ejemplo, aquí también les subo las políticas sobre segundos envíos, que recuerden que se califican sobre 95. Ustedes pueden obtener el 100% en el primer envío, pero en el segundo, la máxima calificación que pueden obtener es 95. ¿Sí? Ahora, es muy importante, además de que les digo aquí en cada unidad les estoy poniendo algunos videos, por ejemplo, aquí para apoyarles en algunas estructuras, algunas imágenes. Entonces se pueden remitir también a este material, ¿no? Una cosa muy importante que a veces omitimos a la hora de llevar a cabo un assignment es la lectura de las instrucciones. Recuerden que si ustedes no siguen las instrucciones,
es muy difícil para nosotros evaluar. ¿Por qué? Porque además de que está aquí todo perfectamente explicado, en cada uno de los assignments existe una rúbrica. Entonces, yo para poder evaluar, como no los veo directamente y como la evaluación es asincrónica, ustedes lo que tienen que hacer es apegarse a la escala estimativa que está en la rúbrica, ¿sí? Entonces, aquí van a ustedes a poder ver los criterios en la escala, cuánto vale cada uno de esos criterios para que ustedes obtengan el 100%. De repente, ustedes dicen, pero ¿por qué me bajo puntos si, si tengo todos los elementos, por ejemplo, de mis datos personales, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí se pide un cover page. Y cover page es una hoja extra, ¿sí? Que ustedes tienen también un formato que la universidad tiene establecido para todos sus trabajos. Entonces, aquí viene también cuáles son esos factores que ustedes deben de tener en cuenta para incluir en una hoja aparte con todos sus datos, ¿sí? Y con el logotipo de la universidad, porque si los datos no están completos, pues se van bajando puntos, ¿no? Ah, por ejemplo, en el caso de la unidad 1, el párrafo, ¿no? Si nos vamos de abajo hacia arriba, el párrafo que ustedes tienen que escribir tiene que ser de 150 o más palabras. Tiene que incluir al menos 10 veces el uso del futuro y tienen que incluir no nada más will, sino también going to. ¿Sí? Entonces, aquí si a ustedes no se apegan a la parte de la rúbrica, para mí es muy difícil evaluar. Entonces, por eso es necesario que ustedes mantengan esa revisión y que comparen su trabajo junto con la rúbrica para que ustedes sepan que su trabajo está completo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, también muy importante, de repente no siguen las instrucciones tal como debe de ser. En el caso estábamos hablando del párrafo, tiene que estar relacionado con algo que ustedes hacen en su trabajo, ¿sí? Tiene que ser que está relacionado con el trabajo. Hay unas preguntas que son preguntas guía, pero no es contestar un cuestionario, es redactar un párrafo. Sí, el párrafo tiene ciertas especificaciones, que tiene que tener conectores, tiene que tener coherencia, cohesión, ¿sí? No solamente un listado de oraciones. Y la parte de las que sí son oraciones que ustedes tienen que construir, tienen que apegarse a la información que se les está proporcionando aquí. ¿Sí? Aquí en cada una de las imágenes, aquí les dicen, tienen que utilizar 3 oraciones de cada una de las imágenes, utilizando el futuro con will, ¿sí? Porque el going to se va a utilizar en la segunda parte de la tarea. Y entonces aquí les dan un sujeto y un verbo. Entonces de repente se inventan verbos que sacan pues de otros lados y aquí es muy sencillo, la tarea es muy sencilla. Tienen que tomar esta información, exactamente la que viene de aquí, para poder utilizarla dentro de la clase. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con los otros assignments. Cada assignment, como ustedes pueden darse cuenta, tiene sus instrucciones. Por ejemplo, también aquí la unidad 2, no, perdón, este ya es el assignment 6. Bueno, también aquí hay un formatito que lo único que tienen que hacer es completar. Ya está la primera parte, ustedes lo que tienen es que completar y fijarse muy bien que no repitan las estructuras en las dos cláusulas. Ahora, aquí también es muy importante. Aquí en la primera parte es completar, ¿sí? Los condicionales. Condicional 1 y condicional 2. Apegarse a las reglas del condicional 1 y del condicional 2 para poder complementar. Y en la parte de los escenarios, aquí nos dice responder los 4 escenarios combinando conjugaciones, pero deben utilizar al menos 5 oraciones condicionales, afirmativas, negativas o interrogativas en cada párrafo. Y cada párrafo debe de ser de tener no menos de 50 palabras. Ahora, si ustedes se fijan en la primera parte, el condicional siempre va a tener 2 cláusulas. La cláusula 1, que puede ser la condición con if, y una consecuencia.
Entonces, normalmente aquí se enfocan nada más a poner la consecuencia y ustedes tienen que escribir condicionales completos, ¿sí? If I if I were, porque además como son situaciones imaginarias, tienen que utilizar en la parte 2 el segundo condicional. If I were a marketing manager, I would look for new opportunities. If I were elected congresswoman in Mexican Republic, I would improve the economy by, I don't know, bringing more products from abroad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa sería esta parte sobre las instrucciones que es indispensable que nosotros tengamos en cuenta y que son los errores como más comunes que yo he notado cuando ustedes entregan sus tareas, ¿sí? Entonces, hay que tener eso, por favor, muy en consideración, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya vimos la importancia de ver las instrucciones, de leer las rúbricas, la otra parte importante es cumplir con esta parte de las estructuras gramaticales. Ustedes tienen una clase virtual que tienen que revisar antes de hacer cada assignment, ¿sí? Entonces, es muy importante que en el assignment number 1 ustedes fijen esta parte de este, la diferencia entre will y going to. En el assignment number 2 hay dos partes. La primera es con will, ya vimos, hay fotografías y las oraciones tienen que estar basadas en la información que está en las fotografías y utilizar will. La negación del will es want, ¿sí? Y el will se utiliza para hacer promesas, por ejemplo, o predicciones, ¿sí? Y la afirmación es I will. La negación es I won't. Y la pregunta es will you, ¿sí? Ese es el cambio de la estructura. El going to siempre va a llevar un verbo to be, por ejemplo, y eso se utiliza para hacer planes. Es algo mucho más seguro, más concreto que el will. If I say, I'm going to the park tomorrow, ¿sí? O por ejemplo, como aquí dice, I'm going to visit, ¿sí? La estructura es pronombre personal, verbo to be, going to, y el to siempre nos va a decir que es el to es siempre nos va a decir que hay un infinitivo, ¿sí? I'm going to visit my aunt next Friday, ¿sí? Si nosotros no ponemos el verbo to be, por ejemplo, que es esta parte, entonces vamos a tener una falla y no está completo el going to, ¿sí? Y este es el que vamos a utilizar cuando hagamos la descripción del párrafo, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos eso en consideración. En el assignment number 4 es acerca de present perfect. Ahí en el present perfect, el assignment es hacer un audio en donde tengamos que hablar de nuestros skills y lo que hacemos en el trabajo. Por ejemplo, una descripción de mi trabajo y de mis habilidades, las habilidades o skills es lo que sé hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el presente perfecto está formado por el pronombre personal, como por ejemplo aquí I, el have, que en este caso no es un verbo, es un auxiliar que significa por ejemplo. I have seen. El verbo siempre tiene que estar en pasado participio, ¿sí? La negación es agregando el not. Para la tercera persona es he, she, has y el verbo en pasado participio, ¿sí? Entonces, ¿qué se evalúa del audio? El audio evalúa que nosotros hablemos de nuestras habilidades en el trabajo, que hagamos una descripción de lo que hacemos y de lo que hemos hecho, ¿sí? De planes por ejemplo, nos preguntan, ¿Have you ever traveled abroad? No, I haven't. Tenemos que responder preguntas completas porque además en esas preguntas, en esas respuestas completas, tenemos que utilizar el presente perfecto. Entonces, aparte de la pronunciación y de la fluidez,
La parte principal que se evalúa de este assignment del audio es el uso correcto del presente perfecto, ¿sí? Por eso es importante que practiquen también la pronunciación del pasado participio, del verbo en pasado participio, ¿ok? Bueno, y el último assignment, que es assignment number 6, es sobre los condicionales, ¿ok? Conditionals. ¿Y qué son los condicionales? Lo que les decía, un condicional es una frase que contiene dos cláusulas, una condición y una consecuencia. ¿Ok? El primer condicional siempre va a ser verdadero, por lo que vamos a utilizar el presente simple y el futuro. Si yo corro, la consecuencia es que me canso. Si es la condición if, ¿ok? Entonces, el primer condicional se utiliza para hablar de eventos futuros that might happen, ¿ok? It uses the present tense to discuss the possible future events. Y entonces, por ejemplo, decimos, if it rains, we will have to cancel the picnic. No podemos utilizar, por ejemplo, el will en ambas cláusulas. Y si yo nomás utilizo we will have to cancel the picnic, no hay condicional. Por eso les digo que es muy importante que en el segundo condicional, que es en pasado, siempre utilicemos if I were, I would. ¿Ok? Esta es la parte en la que se tienen que enfocar cuando describan los escenarios. El error más común es que solamente ponen la segunda cláusula, que es la de la consecuencia. Entonces, como consecuencia, el trabajo está incompleto. ¿Ok? Entonces, es una cuestión que ustedes tienen que tener, o sea, como que prestar mucha atención en esa tarea, ¿sí? Entonces, la estructura sobre todo el segundo condicional, porque el primero es como muy sencillo, es que siempre va a estar el pasado y el would, wouldn't y el verbo en la forma original, ¿sí? If I won $1,000,000, que eso sería como si yo ganara $1,000,000, me compraría un carro nuevo. Si yo fuera tú, dejaría de fumar, ¿sí? Entonces es muy importante el modal y el verbo en la forma original. Y básicamente es todo. Aquí en esta presentación, que también esta información toda está en la sección de avisos, ahí pueden encontrar em, toda esta información sin ningún problema. Y bueno, pues espero que les haya sido de ayuda. Ah, recomendación es que terminen, tienen pues lo que resta de la semana para ponerse al corriente y recuerden que si mandan sus trabajos el lunes, el martes o el miércoles, que es el día de cierre, no van a tener la retroalimentación ni en 48 horas, ni tampoco tienen oportunidad de hacer segundos envíos, para que lo tengan por favor mucho en consideración. Y bueno, sigo a sus órdenes, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan al respecto, perdón, estoy aquí para apoyarles. Muchas gracias y buenas noches.